Hola, ¿cómo están? Qué bueno que han regresado a nuestra última clase de esta serie que se llama Conociendo a Dios a través de su Hijo. Y hemos visto y hemos conocido mucho a Dios a través de su Hijo. Como dice nuestro título, hemos aprendido muchas cosas desde que Jesús vino a nacer como un bebé hasta que fue creciendo. Y en esta última clase estoy segura de que vamos a seguir aprendiendo más acerca de Dios, porque recuerdas que todas esas lecciones es para conocer más a Dios, porque Él quiere que los hijos de Dios, si tú eres un hijo de Dios, yo ya soy una hija de Dios, Él quiere que podamos vivir para siempre con Él. Pero como ya lo hemos comentado, seguramente tú no vivirías con un extraño, ¿verdad? Todos, papá, mamá, nos han dicho que no hablemos con extraños y mucho menos ir a vivir con uno. Es por eso que Dios quiere primero conocerte. Entonces, ya que Dios quiere conocerte, has venido al mejor lugar para poder aprender más acerca de Dios a través de su Hijo. Y hablando un poquito acerca de Dios, vamos a cantar este canto y aprendamos más acerca de Dios. Vimos varias cosas en nuestro canto que nos hablan acerca de Dios, de quién es, de qué es lo que hizo, que ya hemos hablado en varias ocasiones anteriores en nuestras lecciones y que seguramente si te perdiste alguna puedes ir y puedes verlas sin ningún problema. Están allí en la lista de reproducción, puedes ir a buscarlas. Y si las has visto y vas en sintonía con nosotros, vamos a comenzar, pero no antes sin nuestras cosas que necesitamos en cada clase. Nuestra primera cosa que necesitamos es la Biblia, que es la palabra de Dios. Necesitamos una. Si tú tienes una en casa, si no, puedes pedirla prestada a quien tenga una en tu casa, y si no, tampoco pasa nada. Vamos a poner los versículos en nuestra pantalla para que tú la puedas ir viendo. Otra cosa que necesitamos también van a ser nuestros pescaditos, esos que tal vez hiciste la semana pasada, o incluso pudieran ser unos de juguete como también enseñamos en la clase pasada, pero vamos a necesitar estos pececitos. ¿Estás listo también con tus pececitos? Otra cosa que vamos a necesitar es jugo de uva. Este que yo tengo aquí es un jugo de uva, pero si en tu casa no tienes jugo de uva, puede ser agua simple. Tampoco necesita a fuerza ser agua
o jugo de uva. Puede ser agua simple, no hay problema. Otra cosa que vamos a necesitar, nuestra cuarta cosa que vamos a necesitar el día de hoy, van a ser galletas. Pueden ser de este tipo, como tipo saladas, que son delgaditas. Pero si no tienes, puede ser la galleta que te guste y que tengas en tu casa, tampoco hay ningún problema. Pero estas son las que vamos a ocupar el día de hoy. Y otra cosa que vamos a ocupar van a ser monedas. Estas monedas que yo tengo aquí son monedas antiguas, pero si tú en tu casa, si mamá o papá no tienen de este tipo de monedas, tampoco pasa nada. Puedes pedirle monedas, o si incluso tú tienes monedas de tus ahorros, puedes traerlas porque las vamos a estar ocupando en esta clase. Entonces lo que necesitamos son monedas, ¿ok? Entonces la primera cosa que vamos a ocupar es nuestra Biblia. La segunda cosa que vamos a ocupar, déjenme dejar las monedas por aquí. La segunda cosa son los pececitos. La tercera cosa es el jugo de uva. La cuarta cosa son las galletitas. Y la quinta cosa son las monedas. Entonces ya estamos listos. Y ahora sí, si ya tienes todo listo, si no, dale tantita pausa al video, ve a conseguirlas y regresa porque vamos a comenzar. Si ya estás listo, vamos a comenzar con una oración. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Querido Señor, gracias por este tiempo que nos has permitido para poder conocerte más a través de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, abre nuestra mente y nuestro entendimiento para poder conocerte más. En el nombre de Jesús, amén. Si ya estás listo, podrás recordar que vimos en nuestras clases anteriores que había personas a quienes Dios escogió para que lo siguieran, para que hicieran la obra de Dios, porque eso es lo que Jesús había venido a hacer a este mundo. Él vino para hacer la obra de Dios. ¿Y cuál era esa obra de Dios? Hablarle a las personas acerca de Dios, que otras personas pudieran conocer a Dios. Y seguramente has jugado algún juego que se llama Sigan al líder y que dice, por ejemplo, pónganse sus manos en la cabeza, sus manos sobre la cabeza, pongan sus manos sobre los hombros, pongan sus manos al frente. Tú estás siguiendo a quien está diciendo estas cosas. En este caso me estás siguiendo a mí, estás haciendo lo que yo hago. Y Jesús, Él también buscó a personas quienes pudieran seguirlo para que imitaran lo que Él hacía. ¿Y qué era lo que Jesús hacía? Él hacía muchas cosas buenas. Él hacía cosas que nadie más podía hacer. Como por ejemplo, Él sanaba a las personas. Pero lo más importante es que Él les hablaba acerca de su Padre Celestial. Para eso había venido Jesús, para que ellos conocieran a Dios. Y esto es lo que hacía Jesús. Y recuerdas que hace 8 días, o en nuestro episodio anterior, aprendimos de que Él había escogido a 4 personas quienes eran pescadores. Por ahí tienes tu pececito, tómalo. Y recuerda que Jesús había escogido a 4 personas que eran pescadores. ¿Recuerdas quiénes eran? Era Simón Pedro, muy bien, Andrés, que era su hermano, también a Jacobo y a Juan. A estos 4 pescadores fueron los que Jesús eligió y les dijo, vengan, síganme. ¿Recuerdas que les dijo, ya no van a pescar peces, ahora van a pescar hombres? Porque yo quiero que ustedes vivan como hijos de Dios y que le hablen a otras personas acerca de Él. Si tú eres un hijo de Dios, Dios quiere que tú vivas como su hijo y que le hables a otros acerca de Dios. No podemos caminar nosotros como Jesús, pero sí le podemos seguir. ¿Cómo podemos seguirle? Podemos vivir de una vida o de una manera correcta. Por ejemplo, si alguien te manda a hacer algo, tú puedes hacerlo. Si alguien te pide algo, tú puedes dárselo. Tú puedes hacer la obra de Dios. Eso se llama vivir como un hijo de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Hablarles a otras personas acerca de lo que hizo su Hijo Jesús para que así puedan conocer a Dios. Esto se llama vivir como un hijo de Dios. Y Dios quiere que tú vivas como un hijo de Dios y que le hables a otros acerca de Él.
Los pescadores dejaron su trabajo por seguir a Jesús. Ya no más eran pescadores, ahora eran seguidores de Jesús. Y sabes, esas 4 personas empezaron a seguir a Jesús y también había muchas otras personas quienes seguían a Jesús, pero estas 4 personas seguían a Jesús muy de cerca. Ellos estaban bien cerquita de Jesús. Y un día Jesús iba caminando y se encontró por allí varios puestos donde cobraban impuestos. ¿Qué es el impuesto? ¿Qué hacían allí? Bueno, en los impuestos ellos les pedían a las personas dinero. ¿Y cuánto más o menos pedían? Bueno, si ellos ganaban 10 peces, es decir, si ellos pescaban 10 pececitos, les decían, ¿sabes qué? ¿Cuántos peces pescaste? 10. Muy bien, les decían los cobradores de impuestos, yo me voy a quedar con 6 de tus peces. Y tal vez no se quedaban con los peces en físico, sino cuando ya lo vendían, ellos tenían que llegar con el dinero y dárselo a los cobradores de impuestos. Actualmente en México también pagamos nosotros los impuestos. ¿Para qué ayudan los impuestos? Bueno, los impuestos ayudan a construir carreteras, ayudan a mantener a los soldados, quienes nos ayudan y nos mantienen en paz. También en ese entonces hacían la obra del rey. Todo lo que el rey quería, con eso se podía pagar. Y en ese entonces los impuestos iban destinados hacia Roma, no hacia los judíos, no hacia el pueblo de Israel, sino se iba a otro país, a otro lugar donde se llamaba Roma, que los judíos tenían que obedecer a los romanos porque así era, los habían conquistado y ellos tenían que hacer todo lo que los romanos decían. Había un hombre quien cobraba los impuestos, él era judío, pero cobraba los impuestos para Roma. Su nombre era Mateo. Él cobraba y le decía a la gente, muy bien, ¿sabes qué? Te toca darme tanto, o no a él, sino a Roma. Estos impuestos también ayudaban al pueblo romano para poder hacer diferentes cosas. Mientras Mateo trabajaba, mientras él seguramente estaba allí con la mesa llena de dinero y muchas notas seguramente donde llevaba todos sus apuntes, ¿quién crees que pasó por allí? Jesús pasó por allí y seguramente con una voz muy dulce y muy tierna se volteó hacia Mateo y le dijo, sígueme. Mateo, ¿qué crees que hizo? Había mucho dinero allí sobre la mesa, seguramente tenía que entregar las cuentas a Roma. ¿Qué crees que hizo Mateo? ¿Tú crees que Mateo dejó eso por seguir a Jesús? Pero era su trabajo, era lo que él hacía. Pero ¿qué crees? Él decidió dejar todo allí por seguir a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús quería que Mateo aprendiera a vivir como un hijo de Dios. Mateo dejó su oficina de impuestos y se fue con Jesús sin dudarlo. Jesús hacía la obra de Dios y seguramente Mateo quería aprender cómo es que Jesús hacía eso. Mateo hubo varios días en los cuales él fue aprendiendo todo lo que Jesús hacía. Ahora ya no nada más eran 4, ahora ya con Mateo eran 5 seguidores de Jesús, 5 discípulos quienes iban aprendiendo más acerca de Jesús y también acerca de Dios. Y Mateo, cuando se dio cuenta de todo lo que Jesús enseñaba, todo lo que significaba vivir una vida como hijo de Dios, estaba tan contento que él quiso decirle a todas sus amistades hacer la obra de Dios con todos los que él conocía. Mateo invitó a los discípulos de Jesús, invitó a Jesús, pero también invitó a muchos otros de sus amigos e incluso a otros cobradores de impuestos a su casa, porque él quería que conocieran a Jesús. Quería decirles a sus amigos, a todos los que él conocía, quería hablarles acerca de Jesús. Y él no lo dudó, él empezó a preparar todo. Seguramente tomó muchos lugares compró en muchos lugares un poco de jugo de uva porque a ellos les encantaba, y seguramente también preparó un poco de este pancito que seguramente para darles a sus invitados. Tú tienes allí ya, tenlo listo porque ahorita lo vamos a ocupar. Y
podemos saber que toda esta historia que hemos estado hablando es verdad porque la encontramos en la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, y podemos estar seguros de que todo lo que dice aquí en la palabra de Dios es verdad. Mateo sabía que sus amigos debían conocer a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque ellos nunca habían conocido a Jesús. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan 4:10. Acompáñame a leerlo. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Este versículo parece ser un poco largo, pero muy bonito, porque nos dice que Dios nos amó a nosotros primero. Mateo sabía todo esto, y es por eso que él invitó a sus amigos. Les dijo: saben que yo quiero que vengan para que conozcan a ese Dios que nos ama. Y luego el versículo sigue diciendo: sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Significa que Jesús pagó lo que tú y yo merecíamos. Ese castigo por las cosas que hacemos, pensamos o decimos que a Dios no le agrada y que rompe sus leyes, y que por eso estamos separados de Dios. Dios quiere que nosotros estemos en su familia eterna, pero no podemos a causa de ese pecado. Pero también la palabra de Dios nos dice algo más. Juan 1:12, vamos a leerlo. Acompáñame, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Esto quiere decir que todos, absolutamente todos, pueden ser hijos de Dios. Solamente necesitan recibirle, solamente necesitan creer. ¿Qué necesitas creer? Tú debes creer o aceptar que lo que Jesús hizo por ti, que fue que Él vino a este mundo para nacer primero como un bebé, ir creciendo, para que cuando Él fuera adulto, Él voluntariamente diera su vida por ti. Y no solo por ti, sino por muchas otras personas. Y ahora podemos estar seguros de que Él nos puede hacer sus hijos. Gracias al sacrificio, gracias a lo que el Señor Jesús hizo por ti, tú ahora puedes ser hecho un hijo de Dios. Y si tú quieres ser un hijo de Dios, tú puedes hacerlo. Lo único que tienes que hacer es creer en esto que acabamos de leer. Y si tú ya eres hijo de Dios, seguramente vas a poder decir conmigo este otro versículo. Vamos a leerlo. Juan 11:27. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 11:27. Si tú ya eres hijo de Dios, tú puedes decir esto bien seguro. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y no solamente tú lo dices, sino también Mateo seguramente lo decía en su momento. Mateo se preocupó porque sus amigos conocieran a Jesús. Él había hecho una fiesta, pero no para celebrar nada, sino para que sus amigos conocieran a Jesús. ¡Qué buen corazón de Mateo! Al no quedarse solamente con eso, sino para que todos pudieran conocer a Jesús. Mateo estaba viviendo como un hijo de Dios. Él hacía lo que Jesús le había enseñado, que era hacer la obra de Dios. ¿Y cuál es esa? Poder compartirles a otras personas lo que Jesús ha hecho. Algunos cobradores de impuestos no hacían lo correcto. ¿Por qué? Porque a veces podían cobrar un poco extra o un poco de más, pero ellos se lo quedaban. También otros amigos seguramente hacían cosas que a Dios no le agradaban, pero para eso los había invitado, para que conocieran a Jesús. Pero ¿sabes? Seguramente dentro de todos sus amigos había gente pecadora, había gente que hacía cosas que a Dios no le agradaba.
Y otras personas pensaban que Jesús estaba mal, que lo que él estaba haciendo no estaba bien porque estaba comiendo con pecadores, con gente pecadora, con gente que había hecho cosas malas. Pero Jesús quería cenar con ellos. Jesús sabía que ellos eran pecadores, pero Jesús quería cenar con ellos porque Jesús quería que dejaran su pecado y ellos fueran a formar parte de la familia de Dios. Tú y yo somos pecadores, nuestros amigos también lo son. Hay un versículo en la Biblia que dice y nos habla acerca de eso, vamos a leerlo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23. Esto quiere decir que absolutamente todos, incluso aquella persona que tú piensas que es muy buena y que nunca ha hecho nada malo, esa persona también ha hecho cosas malas y está separada de Dios. Pero sabes, tú ya eres perdonado. Jesús ya hizo lo que necesitabas para que tú ahora puedas formar parte de la familia de Dios. Ahora lo único que tú tienes que hacer es creerlo, es aceptar lo que Jesús hizo para que tú puedas formar parte de esa familia eterna. Y si tú ya eres hijo de Dios, Dios quiere que tú vivas como su hijo y que le hables a otros acerca de Él. Hay un canto que nos habla y nos dice que vayamos a decirlo a otras personas, a otros lugares, en donde quiera. Vamos a cantarlo. Mateo fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Después Jesús con el tiempo fue escogiendo a sus otros discípulos, pero Mateo, él decidió seguir a Jesús. Jesús los escogió para que le siguieran, para que ellos vivieran como unos verdaderos hijos de Dios y para que también le dijeran a otros acerca de Él, acerca de Dios y de lo que Dios puede hacer. Dios también sabe cuál es tu nombre y Él conoce a cada una de las personas que viven en este mundo y quiere que todas esas personas formen parte de su familia hoy. Mateo decidió vivir esa vida como hijo de Dios. Él decidió contarles a otras personas acerca de Dios y de lo que el Señor Jesús había hecho. Si tú ya eres hijo de Dios, si Jesús ya vive en tu corazón, Dios quiere que tú vivas como un hijo de Dios y que le hables a otros acerca de Él. Seguramente no te va a ser tan fácil, pero Jesús va a estar contigo, así como lo estuvo con Mateo. Tú puedes hablarles de muchas maneras, pero lo importante es que lo hagas. Tal vez puedes compartir este video a tus amiguitos, a tus conocidos, para que ellos también puedan aprender más acerca de Dios. Pero si tal vez tú no estás seguro de si eres o no hijo de Dios,
Hay un versículo en la palabra de Dios que también hemos hablado acerca de este versículo en lecciones pasadas, pero si no, acompáñame a leerlo. Está en Juan 3:16. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Si tú no eres hijo de Dios, pero te gustaría serlo, tú puedes decir estas 3 cosas. Yo sé que he pecado y lo siento, pero creo que Jesús murió por mis pecados y Él volvió a vivir. Por favor, perdona mi pecado y hazme un hijo tuyo. Si tú hiciste esta oración, tú ya eres hijo de Dios. Y seguramente vas a querer vivir como Dios quiere, como un verdadero hijo de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ve y háblale, cuéntale a todas las personas que conozcas, a tus amigos, a tus familiares, a tus conocidos, a todos, acerca de lo que Jesús hizo por ti. Puedes hacer lo mismo que Mateo. No te olvides de hablarles a otras personas acerca de Dios. Recuerda que si eres hijo de Dios, Dios quiere que tú vivas como su hijo y que hables a otros acerca de Él. Con eso terminamos nuestra serie de Conociendo a Dios a través de su Hijo. Seguramente hemos aprendido muchas cosas muy interesantes acerca de lo que pasó en el pasado, pero que ahora nos ayuda a nosotros a poder seguir conociendo a Dios a través de su Hijo Jesús. Si tal vez tú reuniste todas tus cositas, si ya por ahí te tomaste tu juguito y esas galletitas mientras estábamos hablando de Mateo, seguramente allí todavía tienes tus cosas, así que puedes tomarle una foto y mandárnosla por nuestras redes sociales, que nos va a dar mucho gusto ver que tú también reuniste esas cosas para aprender más acerca de Dios. Dentro de 8 días nuestra próxima serie va a estar muy interesante, no te la puedes perder, te esperamos aquí dentro de 8 días. Adiós.